Pero después de 3 años como que quería ya montar mi propio producto de verdad. Entonces dejé el trabajo en el noviembre del año pasado, o sea, hace un año, para montar Equademy. Claro, yo cuando dejé el trabajo no existía ChatGPT, pero a los pocos meses volví a probar ChatGPT y ya la respuesta fue buena. No sé si era porque habían actualizado el modelo, no me acuerdo por qué. Puede que quizás en algún momento esto, bueno, había bastante de hype, ¿no? Puede que en algún momento fuera así, pero ha arrastrado ya a tanta gente. O sea, es que ahora mismo las mentes más brillantes del mundo están metidas en temas de inteligencia artificial. Cuéntanos, Juan, un poco quién eres, qué has hecho y cómo de repente un día se cruza en tu vida la inteligencia artificial y, por lo que te conozco, pues es un flechazo al instante, ¿no? Sí, bueno, encantado de estar aquí, encantado por la invitación. Sí, os hago un breve resumen de mi trayectoria, cómo he llegado hasta aquí. Pues a ver, yo estudié industriales, o sea, el tema de hacer cosas siempre me ha molado, o sea, el tema de ingeniería y, ¿no?, trastear con cosas. Bueno, luego nunca me dediqué a temas de ingeniería industrial y decidí hacer un máster de negocio en la EOI en Madrid, que bueno, es donde estoy ahora mismo. Y entonces ya ahí en el máster como que me empezó a interesar todo el mundo de los negocios, startups y lo típico, ¿no? Que estás metido en startups y ves como diferentes tecnologías. Y bueno, acabé trabajando en una startup que se llama Singularity Experts, que ya utilizaba inteligencia artificial en 2018, creo que fue. O sea que podría decir que mis primeros pinitos con esto de la IA fue por aquella época. Obviamente no tenía nada que ver con inteligencia artificial generativa, era otra cosa. O sea, no... Sí, es época presillón con forma de aguacate, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, joder, digo, si en aquella época habíamos tenido ChatGPT, ¡buah!, hubiéramos podido hacer un montón de cosas que nos llevaron ahí tiempo. Entonces, bueno, a ver, yo ahí tenía el rol más de... Bueno, era un rol muy diverso porque entré en la startup cuando era muy pequeña y hacía muchas cosas, pero estaba más en la parte de producto. O sea, no, yo nunca me dedicaba a la parte técnica en ninguna de los trabajos que he tenido. Siempre mi rol ha sido el de product manager, product owner, bueno, como le quieras llamar, ¿no? De ahí salté a otra empresa que se llama Darwinex, que es una fintech aquí en Madrid, y ahí estuve eso como product owner, haciendo funciones de producto, y después de 3 años tenía ganas de construir mi propio producto, ¿no? O sea, en mi tiempo libre sí que tenía mis side projects ahí, hacía cosas con no code, low code, tipo pues con cosas de Webflow, Babel, herramientas que te permiten construir aplicaciones web sin programar. Pero después de 3 años como que quería ya montar mi propio producto de verdad. Entonces dejé el trabajo en el noviembre del año pasado, o sea, hace un año, para montar Equademy. Claro, yo cuando dejé el trabajo no existía ChatGPT. O sea, cuando anuncié yo que iba a dejar el trabajo, eso no sé si sería noviembre o qué fecha sería, pero ChatGPT salió el 30 de noviembre. Entonces, no tenía ni idea de que iba a haber toda esta revolución. Y yo iba con la idea feliz de montar una especie de Netflix de ejercicios de matemáticas resueltos. Quería solucionar un problema que era, bueno, vi que el sector de las clases particulares era muy grande en España, pero que había muchas familias que no se podían permitir un profesor particular. Entonces dije, joder, no se pueden permitir un profesor particular, pero lo que vi es que, por ejemplo, la Naya tiene el 40% del mercado de libros de texto. Dije, joder, pues ya está, resuelvo todos los ejercicios de los libros de la Naya, los subo a una plataforma, modo suscripción, les cobro 10 euros al mes a los chavales por acceder a los ejercicios resueltos y consigo a un coste muy bajo darles pues ayuda personalizada. Claro, ¿qué ocurre? Que empecé a montar esta idea con herramientas no-code, con varias... Bueno, en YouTube tengo varios vídeos explicando cómo lo hice, y de repente sale ChatGPT. Que a ChatGPT ya le puedes pedir que te ayude con cualquier ejercicio del mundo, aunque sea un ejercicio inventado. Y fue como, ostras, al principio hubo ahí una fase de negación. Sí. Tengo mucho interés en que me cuentes esa parte, ¿no? Que hemos hablado muchas veces, ¿no? De la inteligencia artificial avanza tan rápido que prácticamente empiezas un desarrollo y si no vas a 10 veces la velocidad que sería lógico, te adelanta por la derecha, ¿no? Y puede tener capacidades que a lo mejor hacen replantearte y decir, ¿para qué sirve esto que estoy haciendo, no? No sé cómo fue esa sensación. Has dicho negación, no sé si has empleado el término negación de la evidencia o algo así, pero entiendo que bueno, te descoloca bastante el proyecto, ¿no? Que suceda algo así. Sí, es que es lo que dices tú. Desde que salió ChatGPT hace un año, pues ha evolucionado un montón. Al principio, la primera versión que utilicé yo, pues le pasé un ejercicio de matemáticas y me respondió una respuesta que era de una calidad malísima. En plan, se veía que la lógica la tenía, pero era una ecuación, yo qué sé, no sé si era una ecuación de segundo grado o algo sencillo, y el resultado era malo.
Sí, sí, Entonces sí. dije, vale, pues esto de ChatGPT para matemáticas no sirve. Y yo seguí con lo mío, con Sí. el Netflix ¿no? Pero a los pocos meses volví a probar ChatGPT y ya la respuesta fue buena, no sé si era porque habían actualizado el modelo, no me acuerdo por qué. Y entonces fue ahí cuando dije, vale, voy a probar esto de la IA. Y entonces me monté un chatbot de WhatsApp, básicamente que era un chatbot para que los chavales pudieran subir una foto y el chatbot se conectaba con GPT y entonces le explicaba al alumno cómo resolver ese ejercicio. Claro, y en ese momento tenía los dos productos, la plataforma esta de ejercicios resueltos y el chatbot. Y claro, no había comparación, o sea, el chatbot de repente explotó, o sea, empezó a utilizarlo un montón de gente, además era modelo premium y la capa gratuita era bastante amplia y lo empezó a utilizar un montón de gente, o sea, sobre todo en Sudamérica era brutal. Y yo en aquel entonces pensaba que lo mío era diferencial, porque en ese momento a ChatGPT, por ejemplo, no podía subirle imágenes. Sí. Y yo decía, vale, ya he encontrado aquí una oportunidad muy buena. He encontrado una oportunidad porque a ChatGPT no le puedes subir imágenes, pero en cambio, si tú quieres ayuda con un ejercicio de matemáticas, es una funcionalidad importantísima que puedas subir imágenes. Porque Sí, sí. ¿cómo vas a escribirle tú a ChatGPT una integral? O una matriz. Con el teclado de ordenador no puedes, ¿no? Y dije, guau, ya está, he encontrado la oportunidad aquí de oro, cojo GPT, cojo un OCR de imágenes, lo junto y ya está. Pero es lo que dices tú, de repente a los pocos meses se pueden subir imágenes a ChatGPT, ¿no? Sí, sí, como sí. que se queda obsoleto, no obsoleto, pero la ventaja que tenía como que desaparece. ¿Cómo fue? Te interrumpo aquí para preguntarte, ¿cómo fue, digamos, el proceso, lo que construiste? Yo recuerdo hablar contigo y que me comentabas que tenías un montón de usuarios, ahora la API es un poco más barata, ¿no? Pero, digamos, ¿qué decisiones de diseño tomaste ahí? Tirabas de la API, entonces para la gente era gratis y a ti te iba costando. Luego apostaste por GPT, ¿no? La tecnología de OpenAI. ¿Tuviste alguna? Fue algo que hiciste muy rápido, pero ¿tuviste algo o sacas alguna conclusión de ligarte a una tecnología concreta o se podría ser agnóstico de esa tecnología? O sea, lo primero que construí, este chatbot, que lo hice muy rápido, digamos que no es que funcionara muy bien y estaba muy hecho de andar por casa. O sea, lo que tengo ahora no tiene nada que ver con eso, ¿eh? O sea, porque en aquel entonces era simplemente un chatbot conectado a la API de OpenAI con el modelo 3.5 y en una única llamada, donde yo le pasaba el anuncio y decía, resuélvemelo. Entonces, claro, el resultado muchas veces no era bueno. Pero es que como por aquel entonces fue más un experimento de, oye, quiero ver cómo responde la gente ante un chatbot, fue un experimento, entonces no me preocupé por construir algo robusto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Luego sí que ahora tengo ya una aplicación pues que tiene más cosas, ¿no? Que no solo un chatbot. Y una de las cosas que más tiempo he dedicado es justamente ver cómo construyo algo que sea un poco agnóstico del modelo, ¿no? Porque en cualquier momento, bueno, lo hemos visto hace poco, ¿no? Que en cualquier momento pueden pasar cosas, como por ejemplo que despidan al CEO de OpenAI y que como tengas mucha dependencia de esa empresa, pues se te puede ir todo al traste, ¿no? Sí. ¿Puedes contarnos un poquito más acerca de, sobre todo para los que estén menos familiarizados con conceptos como Lean Startup, etcétera, cuánto tardaste en sacar esta pequeña prueba de concepto y qué información te dio para que decidieras seguir adelante y mejorar el producto, ¿no? Pero ¿qué valor tuvo para ti esa iteración primera sin pensarte mucho las cosas, ¿no? Y sobre todo dirigido a algunos emprendedores que, como ya sabes, pues piensan que hay que sacar el producto con una calidad aquí y se tiran 3 meses más de la cuenta desarrollando en vez de uno. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues sí, o sea, es lo que dices. A mí me gusta mucho todo esto de la filosofía de una startup, ¿no? Y de probar cosas rápido. Básicamente porque he sufrido la experiencia de tardar mucho en construir cosas que luego no ha utilizado nadie, ¿no? Entonces dije, voy a hacer algo rápido. Y realmente el chatbot lo hice en 2 días, yo creo. Utilicé una herramienta que se llama ManyChat. Sí. Es una herramienta, bueno, quizás Landbot es más popular, son parecidas. Al final es una herramienta donde tú defines los flujos. Tú le defines un mensaje inicial que le muestras al usuario y en función de la respuesta que te da el usuario le vas llevando por caminos. O sea, no es una herramienta para construir chatbots de IA. Pero justo esta herramienta tenía una funcionalidad para que en cualquier momento del flujo
el chatbot pudiera hacer llamadas a cualquier API. Y entonces así es como integraba eso con la API de OpenAI, ¿no? Sí. Entonces lo hice en 2 días, lo lancé y me di cuenta bastante pronto que el experimento había ido bien. O sea, básicamente puse un vídeo en TikTok y, no sé, en cuestión de 2 semanas lo utilizaron como 5.000 personas y sobre todo la métrica que vi que era evidente, ¿no? Que el experimento había sido un éxito, es que empezaron a entrar un montón de gente por ejemplo, de Sudamérica, ¿no? Que en principio porque sí que hice alguna campaña de TikTok Ads en TikTok para tener algo de tráfico al principio, pero segmentada a España. Y en cambio me estaba entrando público de Latinoamérica. Entonces vi como que sí que había recomendación, como que había tasa de viralidad, ¿sabes? Lo que se conoce como tasa de viralidad según mis datos, o sea, yo había sido capaz de captar a través de TikTok Ads, pues ponte igual 200 usuarios, pero es que el producto estaba utilizando 5.000. Entonces, ¿de dónde viene el resto? Pues de recomendación. Y si la gente recomienda algo es porque le gusta, ¿no? Sí, nada. Y antes de escoger, ¿fue, digamos, un acierto a la primera, escoger ManyChat, o probaste más cosas? ¿Cómo recomendarías, por ejemplo, a alguien que quiera hacer una prueba de concepto, actuar a la hora de... porque otra cosa no habrá, pero herramientas para construir... entonces, ¿de qué forma recomendarías el elegir o probar, o qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de elegir los componentes que va a tener tu solución o tu producto? Pues es complicado porque lo que dices es que hay un montón de herramientas. O sea, por ejemplo, si quieres hacer una aplicación web, pues tienes 20.000 herramientas. Para chatbots me ocurrió lo mismo. Tuve un poco de suerte, entre comillas. O sea, elegí ManyChat por cuestión de precio. O sea, porque mi opción iba a ser Landbot, pero es bastante cara. Y ManyChat era mucho más barata. Y esa fue mi decisión por precio. Luego tuve la suerte de que la herramienta funcionaba bastante bien, más allá de ser barata, ¿no? Pero, por ejemplo, por el camino sí que me di con algún susto. Yo me acuerdo que, o sea, ManyChat tiene esa funcionalidad para, desde dentro del chatbot, pues hacer llamadas a cualquier API. Pero, bueno, esto es un poco técnico lo que voy a contar, pero tenía un timeout máximo de 10 segundos. Eso quiere decir que si tú desde el chatbot llamas a una API y esa API tarda más de 10 segundos en responder, digamos que el chatbot a los 10 segundos ha dejado de escuchar y da igual lo que le devuelva la API, que como si no le hubiera devuelto nada. Claro, eso cuando tú te quieres conectar con una API de OpenAI es una mierda, porque básicamente la inteligencia artificial tarda más de 10 segundos en responderte si le pides algo difícil. Y entonces fue como, vale, no me sirve esta herramienta. Pero bueno, rompiéndome un poco la cabeza, di con la forma de hacerlo. Entonces, lo que le recomiendo a la gente es que cuando elija una herramienta, o sea, cuando eliges una herramienta no-code, siempre llegas a algún punto en el que quieres hacer algo y ese algo no se puede hacer. O eso parece. Pero luego siempre hay alguna forma de hacerlo. O sea, es decir, si te das con esa barrera, tienes que dedicarle un poco de tiempo a ver cómo se puede hacer, ser un poco creativo. Igual no hacerlo exactamente como tú lo querías, pero intentar... O sea, tienes que adaptarte a la herramienta. Porque la herramienta perfecta no la vas a encontrar. ¿Cómo encuentras esa forma de hacerlo? Porque antes era Stack Overflow, ¿no? Pero ahora parece que prácticamente con ChatGPT, bueno, para la época que estás contando seguramente no, porque estaba muy poco actualizado, pero supongo que cada vez más directamente esos trucos o esas capacidades, ¿no?, van a ser consultables en ChatGPT o en alguna de las alternativas que hay, ¿no? Sí, o sea, ChatGPT puede ayudar mucho. Ahora sobre todo con el modelo GPT-4, que está actualizado hasta abril de 2023. Ahí tiene más información actualizada. Pero, o sea, sí, ChatGPT es una herramienta, pero al final lo que tienes que hacer es sentarte y ponerte a pensar. O sea, no hay aquí ningún milagro, no es que vayas a ir a un sitio y vaya a estar ahí la solución. Al final tienes que pensar, y a mí me ayudó mucho el tener ciertos conceptos técnicos bastante claros. El saber qué es una API, saber qué es una petición HTTP, tal. Vale. O sea, que lo que dices es que de momento no es posible delegar el 100% de la actividad, pensar en la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esperemos que por lo menos una partecita siga siendo así un poco siempre por cuestiones de romanticismo, ¿no? Pero bueno. Sí, de momento, sí. Entonces, esa prueba te sirvió, digamos, para hacer una apuesta ya y tener claro que por ahí van los tiros, ¿no? ¿Y qué cambios hiciste y qué decisiones tomaste?
Sí, eso, o sea, ya te digo, en ese momento tenía los dos productos y como vi que el chatbot tiraba mucho más, era mucho más escalable y todo, y era el momento de la IA, pues decidí apostar por eso. Entonces cerré lo que es el otro producto, lo que era la plataforma Netflix de ejercicios resueltos, decidí abandonar esa idea y enfocarlo y apostar todo por la inteligencia artificial. Una pregunta, Juan. ¿Te costó mucho tomar esa decisión? Porque a veces hay un fenómeno que se llama el coste hundido, y es que cuando llevas mucho empeño y mucho esfuerzo metido en algo, hay un sesgo que te lleva a hacer que sea difícil renunciar a eso, ¿no? Por todo el esfuerzo que le has metido. ¿Fue algo que te costó o lo viste claro y decidiste dejarlo aparte? ¿O tuviste ese tipo de...? Sí. A ver, me llevó tiempo, o sea, me llevó tiempo tomar la decisión, la reflexioné bastante, pero yo tenía la suerte, o sea, tienes razón en lo que dices, ¿no? La falacia esta. Yo tenía la suerte de que no había invertido mucho esfuerzo en construir esa plataforma. Porque si te digo que el chatbot lo hice en 2 días, el otro igual lo hice en 1. O sea, al final, la idea, la visión a largo plazo sí que era construir una plataforma de ejercicios resueltos, pero en ese momento, técnicamente lo que era un formulario. Era un formulario conectado con una base de datos. Entonces, técnicamente no invertí casi nada de tiempo en construir eso. En lo que sí que había invertido mucho tiempo es en crear contenido, o sea, en resolver ejercicios para que la plataforma te mostrara ejercicios resueltos. Pero eso, los contenidos, sí que es algo que he reaprovechado y está presente en el chatbot. Al final, la idea del chatbot es que no solo te explique en texto cómo resolver tu ejercicio, sino que te muestre también ejercicios resueltos similares al tuyo. Vale, o sea que digamos el público al que te dirigías en cuanto a modelo de negocio, el público objetivo, los clientes a los que dirigías el producto y el problema que les ayudas a resolver, no varían las características de la solución, ¿no? Y sobre todo a nivel técnico y bueno, eso pues tiene repercusiones a nivel de, supongo, vías de monetización, etcétera, pero ahí tocaste la parte de solución, ¿no? Que, dentro de lo malo o de haber hecho algo que no te sirve ahora, pues es una situación mucho mejor que el que no haya un tamaño de mercado suficiente o que el problema que estás intentando resolver no sea lo suficientemente severo, ¿no? Sí, es eso, la visión, la misión, el propósito, el problema que quiero resolver es el mismo. Solo cambia la solución, sí. Y lo que te decía antes de que al principio, o sea, sí que hubo unos días de decir, ostras, con ChatGPT tengo que cerrar el chiringuito, pero ahora mirándolo en retrospectiva digo, joder, menos mal que salió esto de la inteligencia artificial, porque ahora mi solución es mucho mejor que la que yo estaba planteando inicialmente. Sí, o sea, al final es algo más escalable, que va a ayudar más, que va a aportar más valor y que incluso es algo con lo que voy a poder ganar más dinero, ¿no? Porque al final si aporta más valor, pues en alguna forma poder ganar más dinero. Claro, ¿qué le dirías porque esto que te ha pasado a ti, digamos, en tu ámbito profesional del desarrollo de producto, pues es algo que puede pasar en muchísimas industrias, en muchísimas profesiones, etcétera, ¿no? Entonces, y no todo el mundo tiene la actitud positiva y de aprovechar que tienes tú, ¿no? Entonces, ¿qué dirías, por ejemplo, a un abogado, una persona, un creativo de publicidad, un copywriter o un fotógrafo que se vea afectado? Siempre me sale la palabra afectado y no me gusta, tengo que encontrar alguna mejor porque afectado tiene connotaciones negativas, pero alguien que vea que esto va a cambiar las cosas, ¿qué consejo le darías a nivel para que pueda aprovechar el momento? Sí. Hombre, pues lo más importante es intentar sacar el tiempo, o sea, hay que dedicarle tiempo a esto. O sea, porque me estoy encontrando con bastante gente que me dice, he probado ChatGPT, o sea, por ejemplo, el otro día hablaba con un abogado, ¿no? He probado ChatGPT, pero no, para derecho no funciona. No, de derecho no sabe, ¿no? Es lo que me ocurrió a mí con las matemáticas, que yo decía, no, para matemáticas no sabe. Y esto lo veo en varios perfiles, ¿no? Por ejemplo, hablé también con una persona que se dedica a temas de contabilidad. No, pero es que justo para contabilidad no, ChatGPT no sirve, ¿no? Y no crees que no sirve porque no le has dedicado el suficiente tiempo, porque probablemente, por ejemplo, pues no habrás utilizado ChatGPT 4, no habrás aprendido a hacer buenos prompts, no habrás tal. Entonces, lo que le recomiendo a la gente es que no es tan fácil como te vas a ChatGPT, le pones un prompt y ya, pues ya te responde bien. Hay un periodo ahí de aprendizaje, de investigación, de
de entender, ¿no? Y estudiar cómo utilizar la tecnología para tu uso de caso, o sea, para tu caso de uso concreto. Entonces, y es difícil porque al final, sobre todo, yo tenía la suerte de que como dejé mi trabajo para construir mi producto, tenía todo el tiempo del mundo, ¿no? Y la gente, pues seguramente un abogado no tenga todo el tiempo del mundo para ponerse a juguetear con ChatGPT. Pero les recomiendo que saquen el tiempo como sea para trastear con estas cosas. Claro, y eso, fíjate, los perfiles de los que me hablas son gente que al menos ha tenido la actitud de darle una oportunidad a las herramientas que existen, ¿no? Que a lo mejor por cada uno que tiene ese perfil hay 10 cruzados de brazos y negándolo, lo que se está convirtiendo cada día más en una evidencia, ¿no? Sí, porque luego también me encuentro el caso de no, he leído que para derecho no sirve ChatGPT. Bueno, ¿Cómo que he leído? Sí, o sea, sí. si es gratis registrarte en la web y probarlo, pues apruébalo, ¿no? O sea, no te quedes con el titular de que te han contado las noticias de Antena 3. Pruébalo, ¿sabes? ¿Y qué se te ocurre o de qué forma? ¿Cuál es tu impresión acerca de la percepción que tiene la gente de la sociedad en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo que viene de alguna forma muy mediatizada por lo que se publica, incluso por la imagen que siempre se ha tenido de la inteligencia artificial en las películas de ciencia ficción, que se demoniza mucho. Y, oye, hay partes que obviamente, hay partes que pueden ser más discutibles, pero hay partes, por ejemplo, la aplicación a las enfermedades raras o los avances que hay en telediagnóstico o lo que puede democratizar, por ejemplo, los servicios médicos, ¿no? Sobre todo pues en países que no tienen una infraestructura ni profesionales preparados y que, por ejemplo, ya hay una aplicación basada en inteligencia artificial que sacando una foto a una radiografía da probabilidades de lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la percepción de la gente de la inteligencia artificial y qué se podría o qué argumentos se podrían dar para mejorar esa percepción? O sea, yo creo que es lo que dices tú, que la sociedad está muy influenciada por los medios de comunicación y lo que se dice en los medios. O sea, y al final a los medios de comunicación muchas veces les interesa vender las malas noticias, ¿no? Y meternos el miedo. Y por ejemplo, hablando con padres, en el caso de Quademy yo he hablado con muchos padres y muchas asociaciones de padres y veo que está muy polarizado el tema. O sea, veo que una parte de la población tiene mucho miedo porque ha escuchado que esto nos va a quitar el trabajo, que esto, que sí, que el tema de los deepfakes, que son problemas reales, ¿no? Que habrá que enfrentarse a ellos y ver cómo los solucionamos. Entonces hay como una parte de la población que está muy en contra. Yo, de hecho, he ido a reuniones con padres he ido a reuniones con asociaciones de padres que me han dicho, oye, tu producto nos parece súper interesante, pero no queremos promocionarlo, digamos, dentro del colegio porque sabemos que hay muchos detractores de la IA y no queremos meternos en ese jardín, ¿sabes? Pero luego hay otra parte de la población que sí que le encanta, que le dices que tienes algo de IA y le encanta, ¿no? Entonces, veo todo como muy polarizado. Yo creo que es algo que le está ocurriendo a la sociedad en términos generales, ya no en temas de IA, sino que está todo muy polarizado en todos los sentidos, ¿no? Pero yo creo que es evidente que hay ciertas áreas como la salud que tienen un impacto súper positivo, o como por ejemplo en el caso de Quademy, o sea, que va a democratizar el acceso a la, pues por lo menos a la ayuda, ¿no? O a la educación también. El que puedas hablar tú con ChatGPT con la versión gratuita, ya sin irnos a la ChatGPT 4, y que puedas preguntarle sobre temas de historia, filosofía, matemáticas, que puedas utilizarlo para aprender idiomas nuevos. O sea, esos casos de uso son evidentes. Entonces, tenemos que ver, ¿no? cómo hacemos de la sociedad todo ese lado positivo de la IA que los medios de comunicación pues seguramente no estén haciendo ver, ¿no? Y yo creo que en comunidades como la vuestra pues pueden ayudar. Y en concreto en el ámbito de la educación, ¿de qué forma, que es muy, muy polémico, por lo menos yo cuando hablo con gente, la primera reacción es negativa, ¿no? Pero sería como cuando aparecieron las calculadoras, pues seguramente hubo este mismo dilema, ¿no? Y al final hay una compatibilidad entre aprender a sumar, restar las operaciones básicas y luego hay un momento en el que hay que aprender a usar la herramienta
de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta tendencia a pensar, ¿no?, que si los niños utilizan la inteligencia artificial se van a quedar sin creatividad, van a ser unos lerdos que no han aprendido nada? Entonces, ¿cómo ves esa parte? Que tú has tenido conexiones sobre todo con padres. A ver, me parece complicado, porque a ciertas edades creo que sí que puede suponer un problema, ¿no? O sea, a un chaval de 12 años el permitirle acceder a ChatGPT, pues a determinado perfil de alumno sí que le puede ir mal, ¿no? Porque va a hacer que se esfuerce menos y, o sea, sí que hay un punto negativo ahí. Lo que sí que estoy viendo hablando con colegios es que están perdidísimos, o sea, no se han sentado ni siquiera a pensar cómo, no sé, a pensar qué hacer con todo esto. Bueno, es una pregunta que siempre le repito. Oye, ¿habéis hablado del tema de la IA en vuestro colegio? ¿Tenéis ya unas directrices de cómo vais a utilizarla? ¿Vais a prohibirla? ¿Vais a permitirlo? Y es que la mayoría ni se lo han planteado todavía. Seguramente porque ni los propios profesores sepan de qué va esto. O sea, muchos igual ni han probado ChatGPT. Es complicado. Y de hecho yo mi solución la quiero llevar un poco por ahí. O sea, mi intención con Equademy es construir una inteligencia artificial que apaga, ¿vale? Digamos que ofrezca la funcionalidad de un ChatGPT, pero hasta cierto punto, para que el alumno siempre tenga que poner esfuerzo, conocimiento de su parte para utilizar la inteligencia artificial, que no trae todo hecho. Claro, ahí iba yo también, ¿no? Es decir, parece que, sobre todo en los últimos meses, cuando se habla de inteligencia artificial, parece que se utiliza directamente un sinónimo de ChatGPT, ¿no? Y hay muchas cosas, o no las aproximaciones tienen que ser exactamente escribo una pregunta y me da la respuesta tal cual y luego la pego en los deberes y me ha hecho los deberes, ¿no? Sino que además es algo que tú aplicas. Recuerdo una vez que hablamos de Khan Academy y un poco cómo estaba incorporando inteligencia artificial para, de alguna forma, con un método socrático, etcétera, a hacer preguntas y ayudar a los que están consultando esa herramienta a llegar a conclusiones por sus propios medios, etcétera, ¿no? Es una cosa que creo que de alguna forma también lleva embebida Equademy, ¿no? Que no se trata de dar un resultado para que te haya hecho los deberes, ¿no? Sino de que en el proceso tú vayas deduciendo, aprendiendo y practicando, ¿no? ¿Es más o menos eso, Juan? Claro, o sea, la idea de Equademy es digitalizar o virtualizar un poco el profesor de un trabajo, o sea, el trabajo de un profesor particular. Que lo que hace un profesor particular es al final ese método socrático de, oye, no te voy a dar la solución entera, ¿no? Sino que te voy dando pautas o ayuda poco a poco. Entonces, la idea de Equademy es esa, es darle al alumno la ayuda suficiente para poder continuar estudiando y tratando de resolver el ejercicio. No decir la solución es esta. Entonces, ahí realmente se pueden hacer muchas cosas. O sea, lo que he construido hasta ahora no es ni una décima parte de lo que podría hacer. Por ejemplo, una cosa que me piden mucho es una herramienta simplemente para validar si la solución que has hallado tú es correcta. Ocurre a muchos estudiantes que tienen poca confianza en sus habilidades, que por desgracia son muchos, resuelven un ejercicio, pero no saben si lo han hecho bien, ¿no? Sí. Entonces, pues una herramienta, por ejemplo, para que simplemente les diga, está bien, está mal. Eso no va a hacer que se esfuercen menos, al revés, va a hacer que tengan más seguridad en sus respuestas o que, en caso de que esté mal solucionado, pues que dedique más esfuerzo para ver cómo se puede hacer bien, ¿sabes? Sí, no, y además seguramente en la mayor parte de los casos no se tiene un mecanismo, los padres que suelen cubrir un poco esa función de corregir, primero llega a un nivel en el cual ya uno no se acuerda si me tiene tan frescas las cosas, y segundo por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces eso yo creo que es un buen ejemplo de un ámbito en el cual la inteligencia artificial pueda aplicar muchísimo valor y digamos, ayudar a no demonizar o a entender que la percepción no tiene que ser tan negativa. Claro, imagínate en idiomas. O sea, de momento yo no me he metido en idiomas, solo estoy en matemáticas, pero en idiomas es que es más o menos sencillo construir una aplicación para que un alumno que quiera aprender inglés pues pueda conversar con la IA y mantener una conversación para practicar el tema del speaking, ¿no? Por ejemplo.
Y sí, eso claro, eso ya se puede hacer y de hecho tiene bastante sentido, ¿no? Antes había que encontrar, había de hecho empresas, ¿no? Academias de idiomas, que una de las propuestas era encontrarte partners para un alemán que estuviera estudiando español y tú quedabas con él, luego se llevaba a videoconferencia y ahora también para corrección de acentos, etcétera, por ejemplo, funciona muy bien. Sí, hay una aplicación que se llama Elsa, creo que es para practicar el acento y la pronunciación, que utiliza la inteligencia artificial y es brutal. Tú le dices una palabra en inglés y te da un porcentaje de acierto por tu pronunciación. Si te dice si la has pronunciado bien o no. Sí, nada, y lo que llegará, ¿no? Ahí la pregunta importante es hasta qué punto va a ser necesario aprender idiomas con motivos profesionales, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy casado con una italiana y aprendí italiano para comunicarme con su familia y su entorno, pero conocí a mi mujer estudiando alemán y ahora mismo el alemán no lo hubiera estudiado como lo hice, ¿no? Que le puse un montón de esfuerzo y realmente a nivel profesional, por ejemplo, para videoconferencias o incluso en tiempo real, y va a ser cada vez más habitual los traductores automáticos, ¿no? Con lo cual, a nivel puramente funcional, tenemos esa paradoja, ¿no? Sí, tal cual. Vale. Vamos a hablar, si te parece, Juan, un poco de cómo ves el futuro. Ya sabemos que las predicciones del futuro son siempre predicciones, aquí nadie tiene una bola de cristal, pero ¿dónde ves más oportunidades en el mundo de la inteligencia artificial? ¿Dónde crees que pueda aportar más valor en el corto plazo? Bueno, corto y medio plazo. O sea, ¿en qué sectores se pueden hacer cosas con inteligencia artificial interesantes, te refieres? ¿En qué sectores y con qué tecnologías o con qué tendencias van a presentar más oportunidades? Hombre, yo creo que, por ejemplo, es verdad que ha habido mucho boom con ChatGPT, ¿no? Porque es lo más fácil de utilizar, pero, por ejemplo, todo el tema de imágenes, a mí ese campo me parece brutal. O sea, no soy nada experto en ese tema, pero ahí se pueden hacer cosas súper interesantes. Más allá de pedirle a Midjourney que te genere una imagen para ponerla en tu blog, sino rollo pues para empresas que se dediquen a temas de interiorismo, arquitectura, todo temas, por ejemplo, para empresas que se dedican a hacer shootings con modelos de producto, fotografía de producto. Ahí eso puede aportar muchísimo valor, ¿no? Porque al final te va a permitir hacer cosas que hoy en día es que no puedes hacer. O sea, porque imagínate que tú quieres publicar una foto de tu producto en Tailandia, ¿no? Sí. Es algo que hoy no puedes hacer. Y con la inteligencia artificial ahí, pues lo vas a poder hacer. O sea, eso es un campo clarísimo, el tema de la imagen. Y luego, obviamente, pues en cualquier empresa que se dedique a temas de servicios, todo tema de atención al cliente con chatbots de WhatsApp, por ejemplo, hay una oportunidad tremenda. De hecho, yo estoy últimamente dando sesiones de consultoría con gente que quiere hacer cosas de tema de IA y lo que más me piden con diferencia es chatbots de WhatsApp. Gente que ya se está comunicando. ¿Atención al cliente o también para venta? Atención al cliente, sobre todo. O sea, empresas que ya están utilizando WhatsApp como canal de atención al cliente, pues meterle IA a chatbot de WhatsApp para que te conteste a cualquier hora del día, cualquier hora de la semana y que te responda al momento. ¿Sabes? Sí, no, pues muy interesante. Y también, y seguro que se te ocurren un montón de estas, ¿qué tecnologías complementarias o qué herramientas trabajan bien y son necesarias o son útiles a la hora de trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Que parece a veces que nos enfocamos mucho y parece que esto es como un silo aislado, pero por ejemplo para llevarlo a que lo pueda usar un usuario, pues hay varios mecanismos o varias formas de desplegarlo, entonces hay capas de cebolla también alrededor y a los lados de la inteligencia artificial. Tú conoces unas cuantas de estas, Juan, coméntanos. Sí, o sea, todo el tema de herramientas no-code, low-code, o sea, todas esas tecnologías combinan muy bien con la inteligencia artificial, porque o sea, lo que ocurre, por ejemplo, centrándonos en el caso de OpenAI, que es la empresa pues al final más famosa, ¿no?, en inteligencia artificial,
O sea, OpenAI tiene sus productos a nivel usuario, que es pues, ChatGPT, bueno, básicamente ChatGPT, y luego tienes los productos para desarrolladores, ¿no? Que tienes pues la API de OpenAI, tienes o sea, la API de los modelos en sí, y luego tienes la API de asistentes, por ejemplo, que han sacado ahora, para que tú puedas crear tu asistente. ¿Qué ocurre? Que esas APIs solo las puedes utilizar en principio si eres una persona técnica. Pero lo que te digo, hay mucha gente que tiene negocios y que quiere, por ejemplo, crear un asistente para WhatsApp. Entonces, tú puedes crear un asistente con la API de asistentes de OpenAI. Vale, pero ¿cómo lo conectas con tu WhatsApp? Pues ahí en medio entran las herramientas no-code. Entonces, las herramientas no-code están muy bien porque permiten a esa gente que no es excesivamente técnica coger los productos que ha generado OpenAI, que en principio son para gente técnica, coger esos productos e integrarlos en su empresa. Por ejemplo, todo tema de automatización de procesos. O sea, yo me encuentro con mucha gente que quiere utilizar, pues por ejemplo, un modelo GPT, el GPT 3.5, para que lea las facturas que le envían por correo y de ahí extraiga, pues yo qué sé, el CIF de la empresa, ¿no? ¿Cómo conectas la inteligencia de GPT con tu herramienta de correo? Pues tienes que ir a construir algo de software. Y si quieres construir algo de software y no sabes mucho de software, pues ahí hay herramientas no-code como Make o como Zapier que te permiten hacerlo. Entonces, herramientas como Make, Zapier, ManyChat, BotPress, que son herramientas, las dos primeras de automatización y las dos últimas de creación de chatbots, cualquier persona que quiera integrar inteligencia artificial en su empresa son herramientas que le van a ser súper útiles. Y de hecho yo el contenido que estoy subiendo a mi canal de YouTube va un poco por ahí de cómo utilizar estas herramientas. Sí, de hecho, a quien le interese esto, Juan tiene además un curso ahora que te ayuda a entender y a aprender a utilizar todas estas herramientas y bueno, le está yendo fenomenal porque es que esto despierta un interés enorme, ¿no? Juan, Impulsar.ai va dirigido a dos perfiles, ¿no? Uno de gente que hace cosas, makers, gente que está cacharreando y luego también interesados en ver cómo se puede aplicar o las posibilidades que habría en su campo profesional concreto, ¿no? A estos segundos, ya te he preguntado antes y has comentado que tu recomendación es mojarse las manos, ¿no? Y ensuciarse las manos y ponerse a cacharrear con las herramientas. Y un poquito más allá de lo que es o simplemente tantear, ¿no? O sea, pero para los emprendedores o para los innovadores, los que quieren hacer cosas, ¿qué consejos les podrías dar o qué lecciones has aprendido y errores has cometido que compartirlos y conocerlos puede ahorrar el cometerlos de nuevo a gente que esté poniendo en marcha su proyecto? Sí. A ver, yo tengo una recomendación clara que es, bueno, lo he dicho un poco antes, no centrarse tanto en conocer todas las herramientas, en conocer la última herramienta, sino en entender primero bien los conceptos básicos. O sea, entender, para empezar, tener ciertos conocimientos sobre software, ya no hablo de temas de IA, sino temas de software, de saber qué es una API, de saber qué es una llamada HTTP, de saber qué es un JSON, un XML, un CSV, o sea, cosas básicas, porque al final vas a estar jugando con tecnología. Y luego también conceptos básicos de la inteligencia artificial, o sea, pues entender cómo funciona un modelo de lenguaje, entender pues qué es esto de los tokens, o sea, cosas básicas que son comunes a todas las herramientas. Al final, eso aplica a GPT 3.5, a BART, a Palm, o sea, a todos los modelos. Eso es la principal recomendación. De hecho, a ver, intento estar actualizado, pero tampoco soy de los que conoce la última herramienta, o sea... Veo en LinkedIn mucha gente y bueno, cuando hago consultorías también mucha gente que me dice no conoces la herramienta no sé cuántos. Y no, la verdad que no. O sea, porque como te pongas a estar actualizado en cuanto a herramientas, lo típico de hacer una herramienta que te coge una imagen de un wireframe y te lo convierte en código, ¿no? Que salió hace poco y era interesante. Es que es más yo creo que tiene más utilidad que dediques tiempo a entender los conceptos básicos. ¿Y dónde tanto un perfil como el otro, ¿no? Gente que esté interesada en saber o en entender cómo se aplica, cómo se puede aplicar o cómo les puede ayudar, y gente que quiera construir cosas, ¿qué recursos o fuentes de conocimiento, aparte de cacharrear, les recomiendas? ¿Hay algún...? Bueno, Juan tiene un
un canal de YouTube donde explica, además le está yendo muy bien porque es muy claro y explica perfectamente con todo nivel de detalle cómo utilizar algunas de estas herramientas. Pero ¿cuáles otros crees tú para una primera toma de contacto y para aquellos que quieran profundizar un poco más, que eso pueden ser útiles a nivel de podcast, newsletters o canales de YouTube o de otras plataformas? Pues, a ver, o sea, lamentablemente no hay mucho contenido ni formación sobre conceptos básicos. Básicamente porque no vende. O sea, vende más explicarte, vende más, o sea, es más rentable, digamos, ¿no? En términos de likes. Poner un post en LinkedIn sobre la última herramienta que ha salido, de no crear un post de LinkedIn explicando pues cómo funciona un modelo de lenguaje o qué es una llamada HTTP, ¿no? Sí, entonces, claro, la gente que se dedica a crear contenido y a vender cursos, pues está creando contenido más centrado en herramientas que no en conceptos básicos. Entonces, por esa razón es difícil encontrar ese tipo de contenido. Pero en YouTube yo, la mayoría de cosas, mi fuente de conocimiento es YouTube. Y sobre todo tienes que irte a creadores americanos. En español, pues la verdad que hay poco. Y hay por ahí, hay un par buenos, pero haciendo una búsqueda en YouTube de, yo qué sé, el concepto que quieras entender, sueles encontrar gente que te lo explica bastante bien. Y luego, por ejemplo, en más temas de, o sea, ya centrándonos en temas de inteligencia artificial generativa, me gustan mucho los cursos que hay en una web que se llama Deep. Ahora mismo el nombre no lo tengo claro, pero el creador se llama Andrew, creo. Son cursos que te explican cómo, bueno, hay de todo, ¿no? Pero son cursos que te explican, por ejemplo, conceptos básicos de cómo escribir prompts, conceptos básicos de LangChain, que es un framework de desarrollo para construir aplicaciones de IA. Como cursos así de 1 hora, 1 hora y media, que además lo suelen grabar con los creadores de las tecnologías. O sea, por ejemplo, tienen un curso de prompts y lo graban con una persona que trabaja en OpenAI. El curso de LangChain lo han grabado con el fundador de LangChain también, ¿no? Sí. Y es contenido que está bastante bien. Pues que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Es, no sé, si se me ocurre, te lo digo luego, Lucas. Vale, lo pondremos en el Discord de la comunidad. Sí, el icono es como un icono rojo, creo, algo así. Es bastante famoso la plataforma. Pues nada, Juan, no sé si quieres compartir alguna última reflexión. Sí, bueno, la reflexión es que le anima a todo el mundo a que se ponga a experimentar todo esto. O sea, yo sí que siento que tenemos como la suerte, ¿no? De estar, o sea, para mí estamos viviendo como lo que se vio en los años 90 con Internet. Sí. Yo no sé qué impresión tendrás tú, pero yo la conferencia esta del 6 de noviembre en la que anunciaron todo esto de los GPTs, anunciaron las nuevas novedades de GPT-4 y tal. No sé, tenía la sensación de que lo vi en directo. Sí, yo también. La sensación de que estaba viendo como algo, como yo que sé, como la presentación de Steve Jobs en el que presentó el primer iPhone o cosas de esas, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que es muy, muy interesante el ser consciente de que efectivamente yo con todo el mundo que he hablado y he hablado de muchas innovaciones y tecnologías, pues blockchain, el metaverso, muchas cosas que han tenido la curva del hype, se han desinflado, algunas pues han retomado un poquito y casi todo el mundo está de acuerdo con que esto es diferente, ¿no? Esto no va a ser una ola, a lo mejor tendrá un momento bajo, pero es que la aportación de valor que tiene es tan clara y en tantos ámbitos que yo creo que el mensaje de que aprovechen y que la mejor forma de aprovechar es cacharreando y haciendo cosas y probando, etcétera, es una muy, muy buena recomendación. Pues nada, Juan. una reflexión también, y es que puede que quizás en algún momento esto, bueno, había bastante de hype, ¿no? Puede que en algún momento fuera así, pero ha arrastrado ya a tanta gente. O sea, es que ahora mismo las mentes más brillantes del mundo están metidas en temas de inteligencia artificial. Y hay un montón de dinero ya metido en inteligencia artificial. Entonces, veo muy difícil que esto no siga yendo para arriba con la de dinero y la de talento que tiene dentro, ¿sabes? O sea, esto no va a ir a más. O sea, no veo otra alternativa. De hecho, antes de terminar, me gustaría saber tu opinión sobre esto. Va a ir a más seguro, pero cosas que lo pueden frenar. Hay un cierto miedo y supongo que conoces el manifiesto que firmaron
mucha gente, por otro lado, entre ellos Elon Musk en teoría, pero hay mucha gente con un perfil serio, que no son tertulianos de un programa matutino de televisión, que están planteando, oye, esto va a una velocidad que igual hay que ponerle freno y parar un poco y recapacitar. Muchos de ellos pues también tienen intereses en que eso suceda, pero ¿qué te parece eso? Y enganchamos un poco con el tema de regulaciones, etcétera, que aunque no seas especialista, seguro que tienes alguna opinión. Sí. O sea, me parece que ya es imposible parar esto. O sea, por mucho que salga un manifiesto diciendo que hay que parar y tal, igual, pues sí, OpenAI creo que dijo que iba a retrasar el modelo GPT-5, ¿no? A ver qué pasaba con el 4. Vale, eso lo hará OpenAI, pero el resto de empresas que están desarrollando modelos fundacionales pues va a aprovechar eso para acelerar ellos, ¿no? Entonces, es como un movimiento en el que hay tantos actores que ya es difícil pararlo de alguna manera. Pero, hombre, a mí sí que me da un poco de miedo. O sea, si hubiera un botón que al clicarlo desapareciese todo lo que hay ahora mismo de inteligencia artificial, ¿no? Que desapareciesen todos los modelos y todo, yo no sé si lo clicaría. Igual sí, ¿eh? O sea, me encanta el tema de la IA, ¿eh? Pero por otra parte, mirando a futuro, sí que me da un poco de miedo y creo que en algún momento, o sea, sí que hay una probabilidad, yo veo sí que hay una probabilidad de que esto genere un problema a nivel social y económico bastante grande. Entonces, si hubiera ese botón, que es que no lo hay, el problema es que no lo hay, el problema es que ya no hay alternativa, o sea, esto no hay, o sea, no. Y entrando en la legislación, o sea, es que aunque metas legislación, yo lo veo muy complicado parar esto. Claro, y si hubiera que tomar alguna medida de esas, no tiene sentido tomarla solamente en ciertos países, por ejemplo, ¿no? Primero porque los países que apuesten más por eso y vayan más rápido, eso no va a haber quien lo frene y digamos no cubriría. Pero bueno. El tema de la legislación, si se lleva adelante la ley europea esta, ¿no? Que puede que impida a modelos como los de OpenAI operar en Europa, y eso se lleva a cabo y en Estados Unidos, o sea, y en América no hacen algo parecido, esa ley va a tener muy poco recorrido, porque en cuanto nos empiecen a pasar por la derecha el resto de geografías, lo echarán para atrás, ¿no? O sea, lo echarán para atrás, primero además que eso en Internet y por ejemplo con los modelos de software libre, ¿no? Los que no son propiedad de una empresa, eso es prácticamente imposible de hacer. Y luego también puede frenar mucho el desarrollo solo en la región que regule de esa forma. Pero bueno, ahí podríamos hablar largo y tendido y tampoco es un tema que yo conozca mucho. O sea que. Pero bueno, Juan, pues nada, tío, muchísimas gracias. Sigue dándole caña al canal de YouTube que está creando muchísimo valor y ayudando a muchas personas. Yo he visto varios de los vídeos y me han ayudado también a hacer cosas. Y mucha suerte también con el proyecto Equademy, ¿no? Que efectivamente si funciona bien, tiene un potencial de tener un impacto que los que nos gusta esto de la inteligencia artificial, pues ojalá podamos vender muchos casos como Equademy dentro de unos años y que ayuden pues a tanta gente, ¿no? No sé cuántos usuarios tienes ya, pero... Sí, bueno, ahora la tengo en beta. Ahora mismo no cerré lo que es la aplicación y son solo una serie de familias las que la están probando. Vale. O sea, ya no tengo ese aluvión de gente probándola esto, pero... Entre otras cosas también porque hay que pagar por el acceso a la API, ¿no? Sí, y a la de WhatsApp. Bueno, ahora mismo no tengo activo el chatbot de WhatsApp, pero también a la API de WhatsApp si tuvieran chatbot de WhatsApp. O sea, sí, tiene sus costes y... Bueno, permaneced atentos a Productomanía, que es el canal de Juan de YouTube, y ahí en cuanto lo ponga en marcha, supongo que lo anunciarás en LinkedIn y en YouTube. Encantado de charlar contigo, Lucas, de estar aquí en impulsar.ai y espero que podamos hablar el año que viene y contarte que Equademy lo ha petado y que hay miles de estudiantes utilizando la aplicación.
Fenómeno, fenómeno. Desde luego tengo muchas ganas de que así seas. Sabemos que las startups pues tienen riesgo e incertidumbre asociada, pero desde luego yo creo que vas muy bien encaminado y espero que vaya todo muy bien, Juan. Un placer.